acelerarlo el tiempo. O sea, Exacto. que a lo mejor lo hubierais conseguido en 20 o en 30 años y lo habéis conseguido en 12 y en 7 justamente por tener ese patrimonio. Si no lo hubierais tenido, pues evidentemente se alarga el tiempo, que no hay otra. Pero hay una cosa que la gente no entiende y es que ese patrimonio que habéis tenido previo no significa que si hubierais invertido 5 o 6 años y hubierais conseguido ese patrimonio fuera igual, porque ese dinero estaba puro, es decir, sin invertir ni nada. Si ese dinero lo hubierais invertido desde el principio, evidentemente no habrían sido los años que si en ese aspecto hubieran sido muchos menos, porque hubierais tenido muchísimo más dinero si todo ese ahorro hubierais invertido, que eso se dice poco, ¿no? Porque si una persona ha ahorrado durante toda su vida, tiene medio millón al final de su vida y lo mete en bolsa, evidentemente puede alcanzar una pseudo IF con tiene unos 2.000 euros al mes, que para muchos sí lo sería, pero claro, si ese medio millón lo hubiera invertido desde el principio, no sería medio millón. Y sería mucho, dependiendo del tiempo, pues podría ser 1 millón o incluso 2, porque el interés compuesto iría componiendo muy fuerte. Y yo creo que eso es bastante clave. Al final, el dinero no te adelanta el tiempo de manera aritmética, porque como el interés compuesto es exponencial, el dinero lo que hace es que te reduce algunos años, pero no te lo reduce completamente. Porque al final tienes que invertir y al final tienes que componer, que eso es donde está la clave. Es decir, si hubierais tardado mejor 20 años, el dinero lo ha reducido pues a ti 8 y a ti en 13, ¿no? Pero no lo podríamos saber tampoco, ya que voy a hacer muchos cálculos y sería bastante complejo. Yo voy a hacer antes de dar paso a Álvaro, perdona, yo voy a hacer una serie de cuentas que se han hecho en la comunidad. Una persona que invirtiese 100 euros al mes en 45 años tendría medio millón de euros con una rentabilidad del 7%. Esa persona tendría ya 2.000 euros al mes y podríamos hablar que una persona que empezase a ahorrar 100 euros al mes con 20 años, con 65 tendría esa IF, digamos, más o menos, ¿no? Estaremos hablando de una persona que tiene 2.000 euros al mes para jubilarse con 65 años. Ahorrando simplemente 100 euros al mes, estamos hablando de una cantidad pequeña. Pero si esa persona ahorrase 200 euros al mes, no se reduce a la mitad. No lo consigue en 22 años y medio. Lo conseguiría mejor en 30 y tantos. Porque el tiempo tiene mucho más poder que el dinero. No sé si pensáis igual o... No, sí, es que al final la matemática lo dice, no es algo que pensemos, es algo objetivo. Y ahí sí que yo le digo a la gente, sobre todo a los que empiezan pronto y son jóvenes, que tienen mucho camino ya hecho. El hecho de... O sea, yo flipo cuando me encuentro gente súper joven con la idea tan clara. Cuando yo estaba, no sé, haciendo que Viajeo fuera más... ganase más dinero en aquellos momentos con los 20 y pico años, o sea que es increíble. Y ahora los ves pensando en inversiones y te preguntan, y esto, Juan Carlos, esto no sé qué, me quedo muerto, o sea que es espectacular. ¿Que pueden meter poco? Pues obviamente. Entonces yo también lo que les digo es, oye, vive tu juventud, eso está claro, no puedes perderla, es algo que tienes que vivir, pero empieza ya a invertir, aunque sea poquito, eso va a ser más que no invertir nada y derrocharlo todo con los amigos saliendo. No, pero pon el comentario que acaban de poner de Valentín, Álvaro, porfa, porque me parece interesante para el punto que quiero decir. El de Valentín, sí. Una cosa está clara, no lo mismo empezar con unos de 30.000 que con 1.000. Ya, Valentín, pero si tú decides no invertir y ahorrar 30.000 euros y cuando tengas 30.000 euros empezar a invertir, cometes un error. Por el ejemplo que acabo de poner de los 100 euros, porque está comentando Cajurite. Si tú empiezas ahorrando 1.000 euros al año y lo inviertes, va a ser mucho mejor que si esperas 3-4 años para tener un ahorro para empezar a invertir. Porque el interés compuesto va a componer desde el primer día. Entonces, esperar a tener un ahorro grande para empezar a invertir es un error. Por eso el argumento que nos dicen muchos de yo no tengo mucho dinero o yo no puedo ahorrar mucho, ya más adelante me parece el mayor error que puede cometer un inversor en bolsa. Guardarlo todo en una cuenta corriente, comiéndoselo la inflación para esperar a tener un patrimonio alto para empezar a invertir, es una cagada. Salvo, Juan, una cosa, salvo que te pase lo que en mi caso me ocurría, que era que en 2013 el dinero que yo tenía ahorrado era más interesante meterlo en mi empresa porque me iba a rentabilizar mucho más que la bolsa o que el inmobiliario. Ya. Eso también es invertir, claro, en el fondo. Claro, es otra forma de inversión. Yo tenía claro que poniendo ese dinero y junto con mis dos socios montando una sociedad, podíamos generar mucho más ROIC y la realidad está ahí. Hoy en día somos 50 empleados, generamos, a ver, no somos una empresa cotizada,
pero sí que es una empresa que es robusta económicamente, que genera bastantes dividendos al año y que todo eso ha hecho que hoy en día esté donde esté. Sin eso, yo creo que también es verdad que no podría haber conseguido los plazos que hemos dicho antes de 2020-2027. Que nadie se imagine que 7 años lo consigues con esos 100 euros que tú estás comentando, Juan. Claro. Eso es que por eso cada persona es un mundo. Me corrigen aquí me corrigen aquí que no es un 7%, es un 8%. Lo de los 100 euros al mes en 45 años, que para llegar a medio millón es un 8%. Disculpad, ¿sabes? Me he perdido en un número. Me están diciendo es que con 7 llegas a solo 400. Digo, bueno, ya está. Gracias, bueno, César, por lo que corregirme. dices tú, loco, está claro. Cuanto antes empiezas es mucho mejor. Yo soy consciente que si hubiera tenido, no solo el conocimiento, sino si hubiera tenido esa posibilidad o esa alternativa en mi mente, que ni existía esa posibilidad de invertir a largo plazo, cuando tenía 10 años menos de haber empezado, pues evidentemente el patrimonio hubiera crecido mucho más o hubiera podido dar el salto mucho antes, ¿no? Pero sí que consideraba importante, para que tampoco la audiencia se lleve a engaño, que si tú haces los cálculos durante 10 años, poder alcanzar una situación de tranquilidad financiera o de independencia financiera, te das cuenta que tendría que ser una cantidad muy alta la que habría que ahorrar todos los años. Y eso solo se explica cuando ya vienes con un ahorro previo. Simplemente era por... Sí, pero hay una cosa que ha hecho Cajurite y que me parece interesante e importante, y es que, vamos a ser claros, la mayor inversión que uno puede hacer es trabajar. Es decir, es la que mayor ROE te da. Porque en el momento que tú dedicas tu tiempo para ganar dinero, vamos a ser claros, un trabajador por cuenta ajena, su inversión es muy poca. Que tiene que invertir en ropa, en transporte, poco y gana, tiene un ROI bastante alto. Si encima montas una empresa y el dinero lo metes en tu empresa y la empresa la estás llevando tú, por lo tanto te ahorras un sueldo, eso genera mucho más, porque haré mucho señorito, pero los bares antiguamente generaban bastante porque el dueño del bar trabajaba detrás de la barra. Ahora la gente quiere que sea todo pasivo y tal, pero los negocios siempre han generado dinero cuando uno curra en el negocio. Claro. La inversión pasiva es otra cosa. La inversión pasiva es la inversión en bolsa. Lo que pasa es que aquí hay gente que quiere convertir la inversión activa en pasiva y pasan cosas, ¿no? No, yo quiero que el bar tiene que generar mucho para que me salga rentable. Digo, ya, porque no trabajas en él, porque no estás tú detrás de la barra. En el fondo, para que tú tengas ingresos pasivos, alguien tiene que estar haciendo un trabajo activo. Claro, es que eso siempre ha sido así.